En el capítulo 18, versículo 7, hay una frase que es donde empieza la vida y la batalla de David con Saúl. Saúl quería a David, lo llamó, le dijo, ¿y tú de quién eres? ¿De quién eres hijo? Cuando mata a Goliat, todo estaba bien, hasta que comienza una alabanza a favor de David, que ya a Saúl no le gustó. Y ahí fue donde empezó la persecución de Saúl con David, por solamente esta frase que ni la mencionó David, ni David tenía que ver con ella, pero fueron unas mujeres que empezaron a cantar. David mató, Saúl hirió sus 1000 y David a sus 10.000. Número que desagradó a Saúl y dio lugar a desatar los celos de Saúl contra David y su persecución hasta el capítulo 26, que es donde él se da cuenta. Y entonces que dice que lo perdone y entonces es que viene la reconciliación. Es decir, que desde el capítulo 17 al capítulo 26, cuando lo comiencen a leer, si es que lo continúan leyendo, comienza una tragedia en la vida de David por simplemente alguien que comenzó a cantar una gran verdad. Él mató a 1000 y David mató a 10.000. ¿Qué pasó? Comenzó una envidia y un celo en la vida de Saúl. Un celo que lo llevó a tal cosa que se le apoderó, y dice la palabra de parte de Dios, un espíritu malo, que solamente cuando David cantaba era que el espíritu se iba de Saúl y lo dejaba de atormentar, pero una vez que dejaba de cantar volvía el espíritu donde estaba él. Una sola palabra cambió la vida de Saúl por completo. Un solo gesto, un solo sentimiento cambió la vida de Saúl por completo. El celo. Si él no llega a oír eso, él estaba bien con David. Y la Biblia nos habla a nosotros del celo. Un solo sentimiento que no viene de parte de Dios, que es una obra de la carne, comenzó a cambiar la vida de Saúl y comenzó a hacerle la vida a un yogur, como decimos nosotros en Cuba, a David, sin comerla ni beberla, que en los capítulos más adelante, si alguien ha leído la historia de Samuel, que es bien bonita, nos encontramos que dice que David lo enfrenta, le dice, ¿qué te he hecho yo a ti? ¿Qué te debo yo a ti? Yo no te he hecho absolutamente nada. En otras palabras bíblicas, que es como lo manifiesta así. Hasta el capítulo 26, él estuvo escondido y demás, donde es que él reconoce todo lo que había hecho, se arrepintió, y entonces en el capítulo 30 de Primera de Samuel, es cuando la muerte de Saúl y Jonatán por parte de los filisteos. ¿Qué pasó aquí? No me quiero basar en el liderazgo, como dije. No quiero hablar a mí no siento hablar del liderazgo. Dios me lleva al capítulo de Mefiboset, del único hombre que después, que David, que el abuelo de él, lo persigue, que es Saúl, es el abuelo de Mefiboset, porque es el padre de Jonatán, y Jonatán es hijo de Mefiboset. David no vio aquello y no le importó, porque hubo un pacto, que lo vamos a ver, que está en el capítulo, uno de los capítulos, no sé si lo anoté por aquí, pero es cuando él hace el pacto con, creo que está en Segunda de Samuel. Hace el pacto con la casa de Saúl, que si quedara uno vivo, en él iba a hacer misericordia. La palabra nos revela que cuando Jonatán y David se vieron y conversaron, su alma quedó completamente ligada. Solamente de hablar, la palabra dice que después de dejaron hablar, su alma quedó completamente ligada en ese pacto. Es decir, no anduvieran dos y no se pusieran de acuerdo, dice la palabra. Y ahí es donde él le promete y le dice que no quedaría nadie sin misericordia de la casa de Saúl. Ahora bien, ¿dónde me quiero basar? Ese es el liderazgo de Samuel, de David en Samuel, en la primera de Samuel. Ahora, ¿qué hizo Dios con este hombre? Quiero basarme en tres. Mefiboset era un inválido, inmerecedor del amor del rey. Los siervos de David encontraron a Mefiboset, hijo de Jonatán, quien se había refugiado en la casa de Marquiel, en Lodear. Mefiboset era el único descendiente de Saúl que había quedado vivo. ¿Cómo queda lisiado? Lo podemos ver, queda lisiado en 2 de Samuel capítulo 4, cuando le van a dar en el 2 de Samuel capítulo 4, que viene la noticia a darle a que el padre y el abuelo habían muerto y que el único que iba a quedar, que el único que quedaba vivo era él. Él no era un inválido,
de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y dice que la criada, la nodriza, la criada, la que estaba, la nana, como le decimos, no sé, que estaba ahí para que no lo mataran, porque en aquel tiempo se usaba que cuando otro rey iba a coger el poder, todo el que quedaba descendiente del rey anterior era liquidado, era muerto. Y ahora, ¿qué pasó aquí? La nodriza, que sabía eso, agarró al niño para sacarlo, para llevárselo y esconderlo, y tropezó, se le cayó de sus manos, y por eso es la razón que él queda inválido, por haberlo escondido. Ahora, ¿qué es lo que viene a mi vida? ¿Qué es lo que viene a mí de esta enseñanza? Mefibosét se tipificaba el pecador redimido. Cuando Adán y Eva pecaron, nos dejaron paralíticos. Cuando Adán y Eva pecaron, nos dejaron lisiados, hasta que vino el rey y nos manda a llamar. Amén. Este pasaje bíblico es el que está dando introducción al Nuevo Testamento. Cuando Cristo viene, nos redime del pecado, nos devuelve lo que nosotros nos perdimos, nos da redención y todas esas cosas, y 3 puntos que quiero tratar aquí, en este capítulo. Bórrame, tranquila, queda bien. Ok, 3 cosas que hizo David a favor de este hombre sin esperar nada a cambio. Él no tenía por qué hacerlo, simplemente por amor a Jonatán, por un pacto que habían hecho. Pacto que hoy en día tipifica el pacto que Dios hizo con nosotros, mandando a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el pacto que tipificaba aquí. Mefibosét es el pecador redimido. Mefibosét es un tipo de nosotros somos un tipo de Mefibosét. Ahora, ¿cómo se sentía este tipo de Mefibosét? Como nos sentíamos, como decía la hermana Margarita antes de venir al Señor. ¿Cómo se sentía ella? Su agradecimiento siempre ella lo expresa, porque ella se sentía como se sentía Mefibosét cuando el rey lo llamó. Hizo 3 cosas David, que es aquí donde me quiero basar. Dice, número 1, le restituyó su herencia. Santo, gloria. Fue allí donde estaba él y le dijo, hay alguien de la casa de Saúl en que yo quiera, en el que yo pueda hacer misericordia. Así queda uno, pero es viciado, no se puede parar. Y Dios no le interesa eso. El rey te manda a llamar, le dijo el criado. Es decir, no lo mandó a buscar con nadie. El rey David te tipificaba en Cristo ahora. Amén. Eso era el mismo quien te mandaba a llamar. Se paró en la puerta, lo mandó a llamar y le dijo, el rey te manda a buscar. Ahora, punto número 1. Le restituyó su herencia. ¿Dónde lo vamos a ver? 2 de Samuel 9:9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su tierra, yo la he dado al hijo de su señor. Le restituyó la herencia que le habían quitado. Todo se lo habían quitado porque simplemente sus padres habían muerto y él se quedó paralítico. Otra gente lo tenía. Y el rey lo llamó, le restituyó todo lo que era de él, que aún se lo habían quitado. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Todo lo que nos fue quitado en el huerto del Edén, al venir Cristo lo restituyó para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos ser libres. Gloria al Señor. Saúl había heredado de su padre Cis una herencia bastante grande en Gaba de Benjamín. Toda esa herencia le fue restituido a él. Número 2, le devolvió su dignidad. Le restituyó lo que se le había quitado, le devolvió su dignidad. En el capítulo 9, versículo 10, dice, tú pues le labrarás la tierra, se lo dijo al criado. Mefibosét era un príncipe, pero debido a la muerte de su padre y a la caída de su dinastía, ahora era un mendigo incapacitado, refugiado en Maquir. Si Maquir, el que lo recogió, lo hubiera botado, ¿dónde se hubiera metido? Sin embargo, teniendo herencia, y a veces nosotros nos sentimos así. Tenemos una herencia, fuimos salvos, nos restituyeron, nos dimos lo que nos habían quitado, y todavía a veces nos sentimos así, ¿cómo estamos ahí, más o menos? No, más o menos no. Recupera tú lo que Dios te dio,
esto es mío. ¿Tú sabes por qué es mío? Porque aquí lo dice. Amén. Amén. Porque si tú te lo dejas quitar, Él te lo va a quitar. Porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo dijo más, yo vine para dar vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Y nosotros somos un tipo de mujeres, somos un tipo de Mefibosé. Tenemos una herencia. No nos la dejemos quitar y mucho menos en estos tiempos. Hay que arrebatar lo que Dios ya dio, no lo que va a dar, lo que ya dio y aquí está. Gloria al Señor. 1, le restituyó su herencia. 2, le devolvió su dignidad. Mandó a Siba sus 15 hijos. Siba tenía 15 hijos. Y sus 20 siervos para que le administraran sus bienes. Capítulo 9, versículo 10. Tú, le dijo a Siba, pues le labrarás la tierra. Tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, que era Mefibosé, tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de su señor, comerá siempre en mi mesa. Amén, aleluya. Aleluya, santo. Llegó el rey, lo puso todo en orden. Mi pregunta es, ¿todavía el rey está en tu vida? Santo Dios. Él llegó, lo pone todo en orden. Tienes que arrebatar lo que es tuyo. Amén. Gloria a Dios. Lo que es tuyo. Amén. Paso número 3. Vimos, le restituyó su herencia, le devolvió su dignidad, le dio un lugar en la mesa en el palacio, levantó su autoestima. Aquel lisiado, aquel paralítico, aquel que estaba allí, ahora se enfrenta que en la mente de él ni se acordaba de su herencia, ni sabía semana viene que tenía una herencia, y menos mal que este hombre y esta mujer, que cuando vieron que la noticia llegaba y sabían lo que sucedía en aquel tiempo, que los reyes venían, cuando cambiaban de rey y mataban a todo el que quedaba de descendencia, agarró a aquel niño de 5 años, que yo me imagino que sea del tamaño de mis hijas, porque mis hijas tienen 5 años, y parece que ella corre, parece no, que no echa la palabra, que ella corriendo se cayó, y ahí es donde él se queda inválido, ahí es donde pierde sus pies, se quedó inválido, era lisiado, dice la palabra. Y vivió toda la vida así, teniendo una herencia. Gloria al Señor. Teniendo una herencia, pero ahora su vida cambia por un pacto. La cosa está en el pacto y tienes que entenderlo. Amén. La cosa está en el pacto, no porque tú seas linda ni yo sea linda. La cosa está que hay un pacto de sangre que no vino al vano. Amén. Amén. Dios. Hubo un pacto de sangre hace Amén, muchos amén, años gloria que a Dios. no fue en vano, que ya lo tenemos, que ya lo fue dado. Gloria al Señor. Le dio un lugar en la mesa en el palacio, levantó su autoestima. Dijo al rey, comerás en mi mesa como uno de los hijos del rey. Estos son los 3 favores inmerecidos de David a Mefibosé. Ilustra lo que Dios hace con todo aquel que acude a él, no se olvida de su pacto. Santo Dios. Samuel capítulo 9, versículo 11. Y tenía Siba 15, vamos a 10. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿A cuántos puso Dios a trabajar para él? 35. ¿A cuántos puso el rey a trabajar para ese lisiado que para toda la humanidad era un lisiado? 36 personas. ¿Cuántos? 36. Puso 36 personas. Versículo 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me has dado, mi señor, el rey y su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaías. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Todos los días comía a la mesa del rey. ¿Por qué? Porque el rey lo mandó a llamar. Fue él mismo que se llegó ahí y fue él mismo que le dijo, tú te voy a restituir
todo lo que la vida te quitó. Él mismo lo mandó a llamar. Y en esta noche, Dios te dice que tú no tienes que vivir con depresión. Tú no tienes que vivir humillada ni en tu casa, ni en el trabajo, ni en ninguna parte. Tú no tienes que vivir humillada a ninguna persona mientras usted esté donde estamos. Mientras no esté haciendo nada incorrecto. Porque nosotros somos salvos, porque somos hijos de un rey. Amén. Tú no tienes por qué sentirte en esa opresión. No tienes por qué sentirte allí sin restitución. Cuando Él lo llamó y le dijo, ¿quién soy yo? Que para que te acuerdes de mí. Un perro muerto se llamó Pedro. Y para colmo le puso muerto, porque ni vivo, para pasarle la mano. No tenía autoestima. No tenía autoestima. Tan bajo Había caído en algo tan bajo, estaba atado a una silla o a un corral. No sé en ese tiempo en qué podía haber estado atado él, porque no creo que es tan silla como la de ahora. Pero quizás había que moverlo para, bueno, es que había que moverlo para todo, es que no tiene sentido de que pueda caminar sin pie. Pero había un pacto que no se podía pasar por alto. Había algo que ya Dios había pactado. Y esto es un ejemplo de lo que ya Dios hizo por nosotros. Amén, gloria a Tú Dios. no tenemos por qué sentirnos así. No tenemos, mujer, por qué sentirnos humillada ni despreciada en ninguna parte. No tenemos por qué la depresión nos persiga por un simple problema. No tenemos por qué bajar nuestra autoestima cuando ya Cristo la subió en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Amén. Y a veces caminamos así. Y Dios te dice en esta noche, no necesitas caminar más inválida. Gloria a Jesús. Tú no necesitas, yo no necesito caminar inválida. Tú no necesitas caminar dependiendo de otra persona cuando tienes una herencia. Amén. Por eso que en esta noche, mujer, Dios te dice, el mismo rey se para en tu casa. Este mismo rey te dice Mefiboset. Este mismo rey que levantó a Mefiboset, David tipificando a Jesucristo. Porque en el Nuevo Testamento se hace vigente con el pacto de sangre. No tenemos que caminar así. Amén. Tú no tienes que caminar en base a tu problema tiene que caminar en base a ti. Amén. Y a veces caminamos en base a, no hablemosle al problema. No vamos a decirle a Dios cuán grande es el problema. Vamos a decirle al problema, mira, mi Dios es más grande que tú. Amén, gloria a Dios. Y a eso vino el Rey. Y a eso vino Cristo. A levantarnos de donde nosotros estamos. Amén. Porque Él no quiere que tú estés más así. Amén. Y cuando yo preparaba esto, Dios me decía, hay muchos Mefiboset. ¿Por qué están así? ¿Por qué tienen que caminar inválidas? ¿Por qué tienen ¿por qué tienen que tener la autoestima tan baja? Si no es necesario. Santo Dios. Tienes que declararte mujer en victoria. Amén. Tú tienes que decir, yo soy un Mefiboset redimido. Yo soy un Mefiboset que Dios me devolvió lo que es mío, me devolvió mi dignidad. Dice que lo sentó en la mesa del rey y el mantel, él era inválido y estaba comiendo con todas las personas que estaban ahí. Se sentaba con el rey y con todo el que estaba ahí. Y cuando Mefiboset se sentaba, ese pecador redimido que eres tú y que era yo, las faldas del mantel de la mesa cubrían a Mefiboset y los pies no se le veían. Amén. Porque Dios cubre tu falda cuando te sientas a la mesa con el rey. Porque tú crees, dice Dios en esta noche. Gloria al Señor. Si te sientas a la mesa con Él, ¿de qué estás temiendo si su falda, el mantel de la mesa está cubriendo tu falda? Cubría los pies de Mefiboset y el que entraba no sabía si era inválido o no era inválido, porque de aquí para arriba estaba completamente sano. Porque la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado, dice la palabra. Gloria a Dios. No tengamos por qué temer. Si hay aquí alguien, alguna mujer, yo quiero que nadie mire a nadie. Y Dios me lleva a mí ahí. Yo no quiero que tú, si no quieres levantar tu mano, no levantes tu mano. Pero preparando yo este mensaje, Dios me llevaba aquí y me decía, hay muchas Mefiboset que no levantan su autoestima,
que vienen a mí a estar clamando cuando ya el pacto está hecho, que lo que Aleluya. necesitan es Santo. levantarse. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Poderoso eres Si Jesús. tú eres una de ellas, podemos orar por ti. Pero no dejes que nadie, no dejes que nada, no dejes que nadie te señale. Siéntate a la mesa porque tus faltas no las va a ver nadie. Porque la Amén. palabra te dice que la sangre de Cristo te cubre de todo pecado. Amén. Gloria a Jesús. Y el diablo te está el Señor que me preparaba esto, me decía, el diablo la está ahí manipulando y ahí la está acusando porque tiene un dedo amenazador siempre. Y está bajando tu autoestima. So, no dejes que nada, dice Dios en esta noche, te baje tu autoestima. Recupera la herencia, estás a tiempo, estamos a tiempo. Todavía el tiempo no se ha cortado. Santo. Toda la mesa, Dios no ha sonado la Gracias, trompeta. Señor. La mesa donde Gracias, vamos a ir, no importa si Amén. estamos sin brazos, sin pies. Cuando el manto de Dios nos sentemos a la mesa, nos va a cubrir todo. Amén. Pero es Gracias. tiempo que te levantes en esta noche. dice el Amén. Señor. Gloria al Señor. Está bueno ya de mirar al lado. Está bueno ya de mirarte los pies. No tengo pie. No tengo pie. No tengo pie. El rey te manda a llamar. Santo Dice el es Señor. el Señor. El rey se para en tu casa y te manda a alabar. Amén. Si eres tú una de ellas, si hay alguna persona en esta noche Mi alma te adora. que debido a algún problema ha bajado su autoestima, se siente como un perro, como una perra muerta, como dice esta palabra, tú puedes llegarte al Señor. Sí, Tú Señor. eres santo. Puedes llegarte al Señor. Llégate allí, Él te está escuchando. Si llegas a tu casa y no ven lo que hacen por tu familia, yo no soy nadie en esta casa, tú sí eres alguien en esa casa. Aleluya. Dios lo va a hacer ver porque va a levantarte, te va a parar en tu casa y te va a llamar por tu nombre y te va a restituir. Amén. Y todos los de tu casa te van a decir, esto era una mujer, el que estaba ciego era yo. Si en tu trabajo está siendo así, el jefe se va a dar cuenta quién tú eres y qué tiene ahí en su centro de trabajo. Amén. Aleluya. Dios restaura tu herencia. Aleluya. Dice la palabra. Señor. Sí, Si Señor. alguna necesita oración, puede levantar su mano desde allí. Y algunas de las hermanas que están aquí pueden ir allí a ministrarle. Pero es necesario que te vayas de aquí creyendo de que tú eres una Mepibosé redimida. Amén. Gloria a Dios. Que cuando te sientes a la mesa, nadie te va a poder decir algo. Mi alma te adora, Jesús. Mientras este canto, te medita y si necesita la oración, puede levantar tu mano.